Bienvenidos a un nuevo módulo de cartografía. En esta ocasión vamos a revisar una metodología propia de los sistemas de información geográfica que consiste en importar o incorporar datos estadísticos externos procedentes de diversas fuentes. Cómo se incorporarían a una tabla de atributos para poder representarlos cartográficamente. Bien, para ello vamos a utilizar una capa de cantones de Costa Rica disponible en el Atlas y vamos a utilizar nuestro GeoBasic que ya tengo iniciado. Es importante que estén con una vista abierta en el sistema CRTM05, cuyo código EPSG ya conocen, es el 5367. ¿Ok? Bien. Voy a empezar por añadir mi capa shapefile con los cantones de Costa Rica. Bien, voy a revisar la tabla de atributos de esta capa con los cantones del país. Bueno, tengo ahí varias informaciones, pero población, etcétera. Yo podría utilizar alguna de esas columnas para representar cartográficamente la variable a nivel de país. Lo que me interesa, sin embargo, en este caso, para este módulo, es el dato relativo a los cantones. ¿Okay? El nombre de los cantones es importante porque va a ser la base a través de la cual vamos a unir la tabla de atributos del shape con una tabla Excel adquirida externa por otras fuentes. Bien, bueno, entre las fuentes a las que pueden recurrir para adquirir datos estadísticos a nivel cantonal o distrital o de todo el país o provincial incluso, está el INEC de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Yo me he metido en la parte de censos 2011 para tratar de ver qué información hay disponible. Y bueno, a modo de ejemplo, de las múltiples posibilidades que hay, que son muchas, me ha llamado la atención una capa del 2011 sobre lo que denomina carencias críticas, que se relaciona con, bueno, seguramente con lo que se considera el umbral de pobreza. Entonces, bueno, voy a descargarme la tabla Excel de estos datos. Le doy a guardar. Y voy a abrir esa tabla Excel para revisar el contenido. Bien. Bueno, yo he marcado, he resaltado en amarillo estos registros, pero básicamente es una capa en la que, bueno, una tabla Excel en la que me aparecen los cantones con, bueno, una serie de datos y el que me interesa en este caso particular sería el porcentaje de población con carencias sobre el total del distrito. El porcentaje sobre el 100%, que bueno, es muy variable entre cantones. Tenemos valores máximos, pues de, por ejemplo, 44% de Sarapiquí, frente a otros valores, por ejemplo, San Rafael, 15%. Bueno, voy a, como lo que queremos es ver disparidades geográficas, contrastes espaciales, desigualdades territoriales, lo interesante será plasmar esto en un mapa. ¿Ok? Bueno, para hacerlo hay una metodología que se denomina Join, que consiste en unir una tabla de atributos de un shapefile, como el de cantones en este caso, con una tabla Excel.
¿a través de qué? A través de un campo o columna común en ambas tablas. ¿Cuál será el campo o columna común? Pues en este caso, lógicamente, va a ser el cantón. ¿Ok? El problema es que en GVSIG no podemos importar directamente tablas Excel. Tenemos que convertirlo a otro formato. Entonces, sea la tabla que sea con la que estén trabajando, en este caso esta de porcentaje de población con carencias, voy a exportarla, bueno, voy a guardarla, mejor dicho, guardar como. Creo que en LibreOffice el método es similar en este caso. Voy a guardarlo en mi escritorio y voy a guardarlo no como Excel, porque entonces lo que haría sería reescribir, sino que voy a grabarlo como con un formato particular que se llama CSV. Básicamente es un Excel delimitado por comas UTF-8, para que me respete la codificación de tildes, porque si escojo, por ejemplo, digamos que CSV simple delimitado por comas, tendría problemas con los acentos, con las tildes. Es decir, no me importaría, no me va a importar aquellos registros que tengan tildes y que no la tengan en la otra tabla, porque habría una disparidad. Entonces, bueno, voy a escoger este formato CSV UTF-8 y voy a guardarlo en mi escritorio. Me dice que algunas características del libro puede que se pierdan. Le doy a aceptar. Bien. Bueno, seguidamente voy a mi shapefile de cantones y voy a editarlo. Ahora veremos por qué es necesario editarlo. Voy a abrir la tabla de atributos. Y en la tabla de atributos voy a revisar los nombres. Bueno, el primer problema que tengo para unir la tabla CSV que acabo de exportar a mi escritorio para incorporarla a la tabla de atributos del shape es que los nombres no son iguales. Porque si yo observo en el Excel, el CSV es igual en principio, los nombres de los cantones van precedidos de un código numérico y ese código numérico no está presente en la tabla de atributos. Por tanto, tengo dos opciones. O bien edito la tabla de atributos incorporando ese código numérico a todos los cantones, que sería una opción, o bien modifico la tabla Excel que me he descargado y elimino el código numérico y el espacio que preceden al nombre de los cantones. De esa manera ambos coincidirían. Yo he optado, en este caso, por introducir el código numérico no en todos, porque no lo he hecho en todos, lo he hecho solamente en 10, en 10 o en 13, hasta TIVAS incluido. En la tabla de atributos les he incorporado ese código numérico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es previsible, es lógico pensar que esto que aplica para esta capa, esta capa de pobreza, en realidad sea una tendencia general dentro del INEC y que prácticamente todas las tablas estadísticas que yo me puedo descargar tengan el código numérico precediendo al cantón. Entonces, es más efectivo, más eficiente que modifique mi shape introduciendo ese código numérico para que en lo sucesivo, si yo quiero descargar X o Y cantidad de tablas Excel del INEC, pueda proceder teniendo ya el código numérico incorporado al número de cantón. Pero insisto en que esto ya es
una decisión personal de cada uno. ¿Ok? Entonces, bueno, en mi caso he modificado, he introducido ese código numérico a varios, bueno, hasta el cantón de Tibás incluido, por ejemplo, el de Acosta, le introduje aquí código numérico y espacio. En Alajuelita introduje código numérico, espacio y el nombre en mayúsculas. De tal manera que coinciden tabla, Excel y tabla de atributos. Al menos en mi caso, en estos primeros registros, en estos 13 primeros registros. Insisto que habría que, si queremos incorporarlo para la totalidad del país, pues habría que hacerlo con todos los registros. Si estamos trabajando en una zona concreta del país, pues habría que hacerlo solo para esos cantones. Bien, una vez que tengo incorporados esos códigos numéricos, por ejemplo aquí en Escazú, Goicoechea, también tuve que hacerlo, en Mora, en San José, en Tibás, etc. En Vázquez de Coronado. Bueno, en el caso de Vázquez de Coronado, además tengo un problema y es que el nombre está cortado. Y lógicamente no me va a importar correctamente ese registro si no coinciden exactamente. Entonces, bueno. Bueno, en principio, con este método no habría problema con las tildes, con los acentos, porque como hemos exportado el CSV en formato UTF-8, respetaría las tildes, tanto si están como si no. En principio eso no sería. Pero los espacios o las letras faltantes sí que es una discordancia que haría que no se puedan, que no se importen correctamente los datos. Entonces, bueno, una vez que he modificado los registros sobre los que quiero importar el dato de pobreza, puedo cerrar la tabla de tributos, terminar la edición, guardar los cambios, obviamente. Voy a deseleccionar ese cantón que he seleccionado, que está marcado en amarillo. Y, bien, en principio, bueno, voy a abrir de nuevo la tabla de atributos y en tabla voy a seleccionar, bueno, para poder añadir, para poder incorporar la tabla CSV a mi tabla DBF, que es la tabla de atributos del Shape, tengo que añadirla al programa GeoBasic. Entonces voy a cerrar de momento la vista y voy a seleccionar la opción tabla. ¿Ok? En tabla únicamente reconoce el programa la tabla del Shape. Pero si yo le doy a nuevo y añado la tabla CSV, aquí vemos no la Excel, sino la CSV que me exporté al escritorio previamente, la puedo abrir, le doy a aceptar y aquí tengo la tabla de atributos, bueno, la tabla, digamos, la tabla CSV incorporada al programa. ¿Ok? Bien, entonces me voy a la vista. No hace falta, pueden o no cerrar la tabla como quieran, esto es opcional. Me voy a la vista, abro de nuevo la vista y ahora sí abro la tabla de atributos, voy a tabla y bueno, selecciono en tabla una opción que se llama crear unión. Voy a hacer un join. Entonces selecciono, cuando se abre el cuadro de diálogo para hacer uniones, tengo que seleccionar un origen de datos. El origen es el shape, por tanto, la tabla cantones. Me está pidiendo que cuál es la tabla sobre la cual se va a efectuar la unión, que sería la tabla de atributos cantones 2008.
Seguidamente, después de dar la siguiente, me pide que seleccione el segundo origen de datos. El segundo origen de datos es la tabla CSV que acabo de añadir al programa. Pobreza, censo. Bien. Le doy entonces a siguiente y me dice que tengo que seleccionar la clave de la primera tabla. La clave es el campo a través del cual se va a efectuar la unión, que si recordamos era n-cantón en la tabla de atributos. Pero también me pide la clave de la segunda tabla, de la tabla de BF. ¿Ok? Entonces, en el caso de la tabla DBF, es el campo que aparece sin nombre. Bueno, realmente aquí aparece sin nombre, pero bueno, podríamos haber abierto la tabla CSV para ponerle el mismo nombre a la columna y que coincidieran. Simplemente hay que tener claro, aunque no se llamen igual, que estamos uniendo el mismo campo, ¿okay? La misma columna. ¿Okay? Bueno, por último, nos pregunta cuáles son los atributos que queremos unir. Y en este caso, revisando la tabla CSV, la columna o campo AAI era la que contenía el dato de pobreza. ¿Okay? Que en realidad podemos importar todas las columnas que queramos de la tabla. A mí me interesa un dato en particular, que es ese, por tanto le voy a dar a siguiente. Entonces, le damos a terminar. Y si observamos, lo que hace el programa no es modificarnos la tabla de atributos originaria del shape de cantones, sino que nos crea una nueva capa. ¿Okay? Esa nueva capa, si abrimos la tabla de atributos, veremos que contiene un campo denominado AI, que es el que contiene el porcentaje de carencias críticas por cantón. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el resto de columnas, como no les he incorporado el código numérico ese inicial, ¿okay? Pues no me los ha importado, solamente me ha importado esos cantones en los que le introduje el código numérico inicial al editar la capa. Entonces, sencillamente tendrían que hacer esto para todos los cantones de los que quieran extraer la información. Y si están haciendo un mapa país, un mapa de todo el país, que realmente sería lo interesante quizás en este caso, porque es donde más contrastes podemos encontrar, pues tendrían que hacerlo para todas. ¿Okay? Bien, el problema con esto es que esta unión que nos ha generado no es un shape en físico, es una unión temporal. Si queremos conservar físicamente el archivo para trabajar con él posteriormente, a la hora de representarlo, escoger la simbología más adecuada o incorporarle más columnas, más campos, si queremos, en definitiva, tenerlo físicamente, hay que guardarlo. ¿Ok? Entonces, para eso seleccionamos esta unión, le damos a exportar, lo exportamos como shape, le damos siguiente, usamos una exportación simplificada en este caso. Aquí hay que darle la ruta al fichero, yo lo voy a guardar dentro de la misma carpeta de cantones, pero lo voy a llamar de otra manera, pobreza, por ejemplo. Le doy a siguiente. Bueno, aquí en principio el sistema de referencia, que es el 5367, nos dice usar la misma proyección del contexto, normalmente a la vista, podemos aceptarlo. Damos a siguiente.
¿Qué registros desea exportar? Bueno, si tuviéramos registros seleccionados en amarillo, pues podríamos seleccionar los seleccionados o en este caso todos, ¿ok? O también incluso puedo hacer un filtro aquí, una función para que me filtre bajo determinados criterios, ¿no? Bueno, yo le voy a dar a todos los registros, siguiente, y exportar. Le doy que sí a añadir la capa y a aceptar. Entonces puedo cerrar. Bien, la nueva capa que se me ha añadido, puedo revisar su tabla de atributos y contiene el dato de pobreza de los cantones que previamente había modificado, introduciendo el código numérico inicial. Por ejemplo, Alajuelita, que tiene un 30%. ¿Ok? Bien, y con esta metodología, pues espero que se les abra todo un mundo de posibilidades en cuanto a representación cartográfica, porque la cantidad de datos a los que pueden acceder mediante esta metodología se multiplica con respecto a las capas presentes en el atlas.